y te voy a hacer anfitrión. ¿Sale, Alfaro? Gracias. Dame un segundo. Listo, viejo. ¿Va? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Nada más les recuerdo a todos que apaguen su micrófono, por favor. Listo. Entonces, aquí estamos al pendiente y gracias, Cristian. Todos ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve? Perfecto, Cristian, perfecto. Vale, va, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes algo de lo que, pues la verdad, se ha venido aprendiendo con los días, ¿no? Y a base de aciertos y errores a lo largo de todo este año, ya que tenemos conviviendo con el SARS-CoV-2 y todo el espectro clínico amplísimo que es COVID-19. Y vamos, esto es algo bien dinámico, puede cambiar en cualquier momento. Y es información que está desarrollándose en tiempo real. A lo mejor lo que digo hoy, mañana va a ser mentira y los invito a que esto sea como una invitación a que sigan y actualizándose y en todo momento pendientes de lo que sucede con la evolución del conocimiento de la enfermedad. Las preguntas que vamos a tratar de responder con la clase son estas. ¿Cuáles son las principales características del virus y qué lo hace, que se comporte de la manera que lo hace? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de COVID-19? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedad severa? ¿Cómo vamos a diagnosticar la enfermedad? ¿Cómo tratar en la misma? ¿Y cómo debo protegerme para valorar y tratar pacientes con sospecha o confirmados de COVID-19? Que al final de cuentas eso también es de suma relevancia, ¿no? Porque nosotros tenemos que cuidarnos antes que pueda atender un paciente, ¿no? En pandemias no existen héroes, en pandemias no existe el que se sacrificó por atender a un paciente. Traigo esta imagen de quizás los primeros como reportes y en cartas que se mandaban para anticipar lo que se venía. Esto hace un año. Recordar que SARS-CoV-2 fue escrito el 7 de enero del 2020 y los primeros casos fueron reportados hacia la ONU el 31 de diciembre del 2019. Por eso es que se llama COVID-19. Alcanzó a entrar el último día del 2019. Es una enfermedad nueva que llevaban cerca de 2 semanas describiendo en China y hasta que supieron que era un virus nuevo se liberó esta información. El 7 de enero la libera la ONU y el material genético queda a disposición de todo el mundo para el 10 de enero del 2020. En realidad, en retrospectiva, hay pacientes, incluso en México, se describió un paciente en la Ciudad de México en octubre de 2019 que era positivo para SARS-CoV-2. O sea, el virus ya se encontraba circulando en el mundo, solo no había hecho esta entrada tan disruptiva que logró hacer a principios del año pasado. En un principio se describió en el mercado en Wuhan, en China, donde infectó a 31 personas, de las cuales tuvo una mortalidad cerca del 90%. No sabíamos, o más bien no sabían los doctores que se enfrentaban y pensaban que era una zoonosis, porque en ese mercado se comercian animales vivos. Y no quedó claro un mecanismo de transmisión humano-humano. Sin embargo, a mediados de enero se confirmaba que 17 doctores tenían la enfermedad, de los que atendieron a esos pacientes, y por lo tanto se confirma que estos doctores que no habían ido al mercado y que habían adquirido la enfermedad por los pacientes estaban enfermos y por lo tanto se confirmó la transmisión humano a humano. Entonces el doctor Fauci, ya famoso por decir situaciones políticas que surgieron a finales del año pasado,
lanza esto, ¿no? Él nos recuerda que los coronavirus no son enfermedades que deben ser tomadas a la ligera y que son mucho más que un resfriado común, a pesar de que también son la causa del resfriado común. En su, en su filogenética tenemos 4 grupos distintos de coronavirus, siendo SARS-CoV-2 parte de los beta coronavirus. Los que están marcados en amarillo son los coronavirus que causan el resfriado común, HKU1, OC43, 22.9E y el NL63. Estas son enfermedades autolimitadas, pero que si anticipamos o comparamos el comportamiento de todos los coronavirus con lo que puede pasar con SARS-CoV-2, uno puede enfermarse varias veces durante la vida de todas estas, de todos estos coronavirus que causan el resfriado común. Aquí mismo tenemos también voy a poner un apuntador. Aquí no tenemos a los coronavirus que han sido causas de epidemias. Tenemos el primero que surgió, SARS-CoV-1, surge en la ciudad de Ganzhou, perdón, en China, ligeramente al sur de Wuhan, en el año 2003. Este virus, en un inicio China no lo compartió al mundo, pensó que era un problema local y hasta que llegó a Canadá, en Toronto, donde hubo un brote importante, en un hotel y en un hospital de Toronto, entonces el mundo se entera de que hay un coronavirus circulando por el mundo. Este SARS-CoV-1 principalmente sucedió en China y en Canadá, se autolimitó, desapareció por completo, no hubo más casos después de cerca de 3 años y no tuvo el potencial pandémico que tiene ahora SARS-CoV-2, que se asemejan entre sí en un 97%. Después de esos 10 años después surge MERS. MERS, sus siglas significan coronavirus de Medio Oriente, Middle Eastern Respiratory Syncytial Coronavirus. Entonces, MERS ocasiona también una epidemia, pero esto se localiza prácticamente, todos los casos se localizaron en Arabia. Surge de la convivencia, se cree, de camellos y de personas que ordeñaban leche de camello. ¿Qué tienen en común SARS-CoV-1 y MERS coronavirus? Que ambos su origen principal es un murciélago. A pesar de que el humano no los adquirió por el murciélago, SARS-CoV-1 lo adquirió por civetas, son una serie como de perros de la pradera, y MERS a través de camellos. Pero tienen ese origen filogenético en coronavirus de murciélagos, como ya se sabe que SARS-CoV-2 también lo es. Tiene este origen del origen en murciélagos y se asemeja también al coronavirus que circula en pangolines. Lo más probable es que sea del coronavirus, pero se parece bastante al de los pangolines y con SARS-CoV-2 es una nueva mutación. ¿Qué sucede? Después de 10 años surgen tantas mutaciones en los coronavirus que se genera un nuevo virus. O sea, cambian tanto su estructura genética, hay uno nuevo. De forma que se puede anticipar que cada 10 años puede haber un coronavirus nuevo que le pegue al humano. No son estrictamente zoonosis y en animales causan enfermedad respiratoria y gastrointestinal. Conforme van adquiriendo más mutaciones, van perdiendo su capacidad de replicación y eso ayuda también a que el mismo virus vaya, digamos, como que dejando de circular, ¿no? O sea, vayan muriendo todos a expensas de adquirir más mutaciones y de ser más infeccioso, al mismo tiempo pierde su capacidad replicativa. De forma que SARS-CoV-1 surge en el 2003, MERS coronavirus surge en el 2013 y para el 2019 tenemos ahora SARS-CoV-2. Entonces cada 10 años hay un nuevo coronavirus.
Y así fue llamado en un inicio este SARS-CoV-2, nuevo coronavirus 2019, que ya se le dio el nombre de SARS-CoV-2 por su similitud genética, como decimos. Eh, Esto pues causó un boom a nivel mundial. Las revistas Science y todos los periódicos empiezan a advertir de que está este nuevo coronavirus que causa una neumonía y pues bueno, su potencial pandémico se pudo ver desde un principio, ¿no? Ya que la progresión de los casos era increíble. Uno puede anticipar el comportamiento de una pandemia viendo logarítmicamente cada cuánto el paciente duplica su número de casos, de forma que SARS-CoV-2 llegó un momento en el que en China duplicaba los casos cada 48 horas. De forma que se sabía que el virus iba a llegar a todo el mundo y que su potencial pandémico era real y muy, muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, llevamos un año de pandemia y esta imagen es actualizada ayer por la noche. Llevamos en el mundo 119 millones de casos, siendo Estados Unidos el país con más casos ha reportado, después de Brasil, después India. México no reporta tantos casos, pero lamentablemente nos encontramos en tercer lugar mundial de muertes, solo detrás de Brasil y de Estados Unidos. Nosotros tenemos 193,000. El primer caso en México fue reportado el 27 de febrero de 2020 y pues prácticamente a un año llevamos cerca de 200,000 muertos reconocidos, ¿no? Entonces, pues esta enfermedad nos tomó por sorpresa a todo el mundo y ha sido desastrosa. ¿Cómo se transmite? Hay que comprender que es una enfermedad transmitida principalmente por vía aérea. ¿Qué significa? Cristian, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que mucha gente, perdón que te interrumpa, mucha gente tiene sus micrófonos encendidos. No sé si los puedan apagar o tú, Cristian, que ya eres anfitrión. Si los puedan limpiar. Bueno. Perdón, Cristian, sí, te escucho bien. No, Cristian, no Alfaro, Cristian Pérez. Pero si lo ubicas. Cristian, doctor Alfaro, ¿puedes silenciarlos a todos, por favor? ¿Cómo se hace eso? En la parte inferior donde dice participantes. Sí. Ajá. Y abajo viene una... Ya, listo, perfecto. Ya. Ahí se silencia a todos menos a ti. Vale. Va, perfecto. Gracias. Bueno, les comentaba, es una enfermedad que se transmite principalmente por vía aérea y esto significa que tiene que ser nuestra prioridad al momento de entender la transmisión, de tanto de protegernos como hacia los demás pacientes y en la comunidad. Esto significa que cuando uno se expone a aerosoles, que son microgotas, de menos de 2 metros de distancia, entonces uno está expuesto a contraer la enfermedad. En un principio no comprendíamos muy bien qué era lo que pasaba, ya que teníamos experiencia con otros virus, por ejemplo, con influenza, de que influenza no es un mecanismo de transmisión por vía aérea tan efectivo, y entonces pensábamos que la utilización de cubrebocas quizás estaba de más. China, Japón, Vietnam y todos los países del sudeste de Asia decidieron que era lo contrario, que en realidad sí se puede transmitir por aerosoles y ellos hicieron mandatoria la utilización de cubrebocas en todo momento. De forma que ellos lograron contener muy rápido la pandemia en sus sitios, o al menos bajar la velocidad en la que se duplicaban los casos. Y nos costó a Occidente un rato entender esto. Pero bueno, por fortuna hicimos y ahora sabemos que son estas microgotas las que son responsables de la transmisión del virus. Algunas de estas permanecen en el aire, pueden durar horas, minutos a horas y posteriormente ya desaparecer. No se transmite por superficies y esto es algo importantísimo. A pesar de que el virus puede permanecer en estas por horas o días, no se transmite. Su capacidad replicativa e infecciosa se pierde al no permanecer con temperatura, humedad, pH adecuados, de forma que no se transmite por superficies. Esto se traduce en que cuando veamos un paciente o cuando tengamos algún contacto, no es necesario sanitizar, no es necesario clorarnos, no es necesario... recuerdo que muy al principio de la pandemia,
todo lo que entraba a casa, ¿no? Si entraba un paquete de papel de baño, teníamos que por sí escaseaba, teníamos que limpiarlo con cloro. Pero no sabemos que esto no es así, que en realidad no se transmite por superficie, sino necesitamos hacer ninguna limpieza, salvo de nuestras manos. Porque nuestras manos sí les podemos llevar a la cara, sí les podemos llevar a los ojos, a superficies, o donde haya epitelio respiratorio, donde sí podemos adquirir el virus. El virus también puede eliminarse por heces, semen, sangre, secreciones oculares, y no sabemos si esto representa realmente un riesgo de contagio. No ha habido un solo caso donde se haya reportado una transmisión ni por heces, ni transmisión sexual, ni por punciones o por contacto de sangre con pacientes enfermos con COVID-19, de forma que no lo sabemos muy bien. Hay estudios experimentales en donde se ha inoculado virus en los ojos de animales de laboratorio y sí adquieren la enfermedad. No parece ser un mecanismo en realidad tan efectivo, pero sí se puede lograr la enfermedad. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta esto como una vía de transmisión. Y por eso utilizar protección ocular al momento de revisar pacientes. ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad? SARS-CoV-2 es un virus, se llaman coronavirus porque parecen coronas vistas al microscopio. Y estas, digamos, como los picos o las prominencias de la corona, son en realidad proteínas de unión hacia células del hospedero, del que va a infectar. La vamos a llamar proteína S o spike protein. La proteína S tiene dos dominios. Tiene un dominio 1, que se une hacia el receptor de la ECA2 en el epitelio respiratorio. Y en todo lugar donde haya también receptor de la ECA2. Por eso es también importante revisar tanto función renal, cardíaca, vascular, etc. Y una vez que se une luego expone la segunda porción, que es la porción, digamos, como más pegada hacia el virus, y es donde ya se hace una fusión de las membranas celular y viral. El virus entra hacia la célula y expone su RNA, y su RNA lo pasa hacia los ribosomas del humano y empieza a producir más proteínas para la siguiente generación de virus. Empieza a ser una reacción inflamatoria severa. Los neumocitos tipo 2 empiezan a producir estos virus nuevos y empieza a haber un reclutamiento de células inflamatorias de forma masiva, tanto neutrófilos, monocitos, linfocitos T y macrófagos empiezan a liberar citocinas que perpetúan esta reacción inflamatoria y empieza a haber fuga capilar hacia el alveolo. Entonces empieza a haber todo este reclutamiento de células, de material proteináceo, de agua y de inflamación en todo el alveolo. Empieza a formarse entonces una membrana alveolar gruesa, una membrana alveolar que contiene tanto material hialino producido por las células inflamatorias, restos proteináceos y agua, ¿no? En edema agudo del pulmón. Entonces se comporta prácticamente como si fuera un síndrome de respuesta, un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, un SIRA. Además de todo esto, tiene una facilidad magnífica para provocar trombos, entonces usan microtrombos. Los estudios de patología han demostrado que estos pacientes generan membranas hialinas, como la enfermedad de niños, pero a forma microscópica. Forman estas membranas hialinas, forman microtrombos en toda la vasculatura pulmonar y el edema agudo del pulmón. Todo esto facilitado por la intensa reacción inflamatoria, y de aquí que los medicamentos antiinflamatorios son piedra angular en el tratamiento del COVID-19. Toda esta fisiopatología nos va a llevar a que el paciente exprese fiebre, que sería el síntoma más común, de 83 a 99%. Tos, hasta en un 80%. Fatiga, la fatiga en COVID es muy, muy severa, hasta en un 70%. Anorexia en un 40-85%, disnea en un 31-40%, mialgias en un 10-35%. Y algunos otros síntomas no específicos como dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, diarrea, anosmia, náusea y vómito pueden también presentarse. Esta descripción clínica fue realizada
muy al principio de la pandemia por el grupo chino, de cerca de 700,000 pacientes, y se ha mantenido así a lo largo del mundo. Las manifestaciones raras, y con raras me refiero a los síndromes inflamatorios polisistémicos de los niños, conjuntivitis, artritis, todas estas son realmente excepciones a la regla y son casos muy raros. Esto es lo abrumadoramente común que vamos a ver. Y en época de pandemia, cualquier paciente con fiebre o tos, pues tiene que ser valorado por probable COVID-19. A pesar de que la anosmia como que surgió, hizo fama y es un síntoma, digamos, de alguna manera curioso, no es tan común. Se ha reportado que solo 16% de los pacientes lo pueden llegar a presentar. Y de hecho se asocia a una enfermedad leve, ya que se cree que la infección o el principal sitio de inflamación es el bulbo olfatorio y por lo tanto al no pasar o al ser menor la inflamación pulmonar, pues la enfermedad va a ser leve. El aspecto clínico que vamos a ver con COVID-19, la gran mayoría de los casos son leves, hasta un 80%, pero puede haber pacientes severos y esto se define con pacientes que requieren oxígeno y para la OMS pacientes con menos del 94% de saturación. Críticos que necesitan estancia de terapia intensiva, ventilación mecánica invasiva, etcétera, en un 5%, con una mortalidad global de 2.3%. Hubo un momento en la pandemia donde la mortalidad subió hasta el 11%, y esto fue cuando los casos en Irán, Italia, España y Francia llegaron a un pico y hubo un colapso del sistema de salud en los países de Europa. Entonces la mortalidad incrementó a 11%. Conforme se fue controlando la pandemia volvió a bajar. Y actualmente se ha mantenido en 2.3 gracias a un mejor entendimiento de la enfermedad y a la utilización de dexametasona. ¿Qué factores de riesgo conocemos para enfermedad grave? Pues en general los mismos factores de riesgo para otras enfermedades respiratorias, ¿no? Obesidad, edad avanzada, principalmente más de 60 años, pero hemos visto pacientes muy jóvenes que tienen obesidad o algún otro, otra comorbilidad, pacientes jóvenes hipertensos, jóvenes con diabetes, jóvenes con enfermedad renal, que también tienen enfermedad severa. Cualquier otro comórbido, tanto diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, puede ser artritis reumatoide, puede ser lupus, etcétera, tiene una mortalidad excepcionalmente alta. Los pacientes con enfermedad renal crónica quizás destacan entre todos porque sí, su progresión es muy rápida y con alta mortalidad. Pacientes con trasplante, pacientes con embarazo y principalmente en el tercer trimestre tienen mucho mayor problema. Además de que se acerca la fecha de parto, ya puede haber problemas para el bebé, ¿no? Puede el bebé nacer como COVID congénito. EPOC y principalmente el accidente de tabaquismo, que hay que saber interpretar muy bien las series de casos porque el tabaquismo en sí parece no ser un factor de riesgo para COVID grave. Sin embargo, el tener ya EPOC o que tengas COVID grave y que además tengas un antecedente de tabaquismo, sí es una enfermedad grave, pero en sí el tabaquismo per se parece que no da una enfermedad grave. De hecho, en las series de casos, los pacientes con tabaquismo activo son en realidad la minoría. Enfermedad coronaria definitivamente y factores que no se ha visto que incrementan la severidad, VIH y asma, a pesar de que en un principio se creía que asma puede ser un factor de riesgo importante. Ya se vio que no, quizás porque los pacientes con asma utilizan de forma crónica esteroides inhalados y puede que esto sea algo que los proteja, ¿no? La severidad de la enfermedad tiene una relación lineal y proporcional con la edad. En realidad es una enfermedad que prácticamente no sucede en niños y si un niño llega a enfermar, le da fiebre un día y se acabó. No hay que desestimar, sin embargo, la enfermedad de niños porque pueden llegar a presentar síndrome multisistémico inflamatorio, que es derrame pleural, derrame pericárdico, dolor abdominal, un rash generalizado, algo que es como lo que llaman Kawasaki-like
Syndrome. Y se pueden poner bastante malos, pero son casos anecdóticos, ¿no? Pero sí existe y sí sucede. Y conforme incrementa el número de casos, pues vemos con más frecuencia todo esto, pero proporcionalmente es menor. Pacientes de menos de 50 años, generalmente la enfermedad es leve. Puede haber algo de vidrio espulido en la tomografía, es normal. Prácticamente todos los COVID hacen vidrio espulido. No es necesario tomar una tomografía de todos los pacientes con COVID ni con sospecha. Y en todos prácticamente vamos a encontrar opacidades en vidrio espulido. Y hay neumonía, pero el pulmón sano de una persona de menos de 50 años con buenos hábitos de vida y sin comorbilidades, pues compensa a este pulmón enfermo. A partir de 60 años, pues la enfermedad ya es mucho más frecuente que se complique. Ahí ya puede haber disnea, puede ser que los pacientes ingresen al hospital y es una enfermedad que generalmente empeora para la segunda semana. Y los pacientes con más de 68 años, pues bueno, definitivamente no sé, hay que tener mucho cuidado porque ellos sí pueden llegar mucho más frecuente a enfermedad severa o crítica. Y eso de la segunda semana. Entonces, pues no subestimar el COVID que ya tiene 2 semanas y que no ha empeorado, ¿no? Sobre todo si es un paciente mayor con comorbilidades. Todavía para la segunda y tercera semana puede complicarse. Las manifestaciones de la enfermedad grave son vastas. El paciente puede tener neurocovid, que es esto, puede tener encefalitis por COVID, puede tener alteraciones del estado de alerta por COVID, puede tener eventos vasculares cerebrales por COVID, que generalmente son muchos y en distintos territorios, no son como los clásicos que conocemos, que son por cardioembolismo o por placas de ateroma, etcétera, ¿no? Por degeneración mieloide. No, estos son por vasculitis y por hipercoagulabilidad. Hay síndromes de hiperinflamación generalizada. La PCR que vamos a encontrar en los pacientes va a estar altísima y llevan relación naturalmente con la interleucina 6, del que hablaremos más adelante. Puede haber síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que lleva al paciente a requerir ventilación mecánica invasiva, miocardopatía, TED, infarto del miocardio, arritmias, etcétera. El corazón es un órgano de diana prácticamente en la generalidad de los pacientes con enfermedad grave. Hipercoagulabilidad en cualquier territorio. Lo más común es que se hace la vasculatura pulmonar y periférica, tanto arterial como venosa, no respeta. Hay daño renal agudo y en niños síndrome de inflamación multisistémica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues primero clínica, laboratorio y tomografía, ¿no? Es lo que nos va a orientar para pensar que un paciente puede tener. Al principio de la pandemia se estuvieron manejando y para fines epidemiológicos es necesario manejar definiciones operacionales. De forma que cuando un paciente no cumple una definición operacional, pues no es valorado para probar el COVID. En pandemia y, por ejemplo, en enero, febrero pasado de este año, donde la actividad y circulación del virus estuvieron a tope y todos los servicios estaban saturados, la realidad es que es difícil poder decir que un paciente encaje en toda la definición operacional. Nada más por tener fiebre, nada más por tener tos y en pandemia, pues ese paciente tiene que ser valorado, ¿no? Entonces hay que ser juiciosos en cuanto a clínica, laboratorio y tomografía. Cuando surgieron los primeros casos, incluso aquí en Guadalajara, yo recuerdo, las PCR tardaban de 7 a 10 días. Es decir, uno no sabía por una semana prácticamente si el paciente que estabas viendo tenía COVID, o a lo mejor era solo una influenza, o a lo mejor una neumonía, o una agudización del POC, etc. ¿Qué hacíamos? Pues bueno, nos guiamos por laboratorio y por tomografía, ¿no? Paciente que tenía PCR elevada, que tenía linfopenia y que tenía cambios en la tomografía, pues ese paciente era COVID, hasta mostrarse lo contrario. Y esto no se hizo inventando, ¿no? Ni somos ningunos genios. Desde China ya se venía manejando esto, porque también en un punto se vieron rebasados para su capacidad diagnóstica. Y con pura tomografía clínica y laboratorio llevaban a cabo los diagnósticos. Actualmente ya tenemos más herramientas, tenemos pruebas rápidas de antígeno, que en pacientes asintomáticos no son tan sensibles, siguen siendo muy específicas, y para pacientes sintomáticos sí incrementa la sensibilidad y especificidad. Una prueba positiva prácticamente hace el diagnóstico. Estas pruebas rápidas tienen una capacidad diagnóstica de la primera semana, solamente.
Después de eso, el virus deja de estar en epitelio nasofaringeo y pasa exclusivamente a ser pulmonar y por lo tanto ya no lo tenemos ahí. El antígeno ya no está. Lo que sí podemos obtener ahí son restos de RNA y para eso sirve la PCR. La reacción en cadena de la polimerasa es ligeramente más sensible en asintomáticos, pero es muy buena para asintomáticos y se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico. Paciente con prueba rápida de antígeno negativa, pero con cuadro clínico sugestivo, o paciente que tenga un cuadro clínico sugestivo de más de una semana de evolución, ese paciente tiene que ir directamente a PCR. Y pues es la manera correcta, ¿no?, de hacer el diagnóstico. Cualquiera de estas tres puede motivar a que el paciente empiece un tratamiento para COVID-19. No tenemos que esperarnos a una PCR positiva si vemos que el paciente tiene deterioro respiratorio, ¿no? Y algo también que es muy importante entender por el momento de hacer los diagnósticos. Cuando el virus está circulando, el virus es la causa principal de la enfermedad respiratoria. No podemos dejar de lado o pensar que una neumonía comunitaria, no, pues mira, tiene una tomografía clásica de neumonía comunitaria, no es COVID. No, ese paciente tiene COVID hasta demostrarse lo contrario. Es que tiene gripa, solo es una gripa. No, ese paciente tiene COVID hasta demostrarse lo contrario. ¿Por qué? Porque el microorganismo causante de neumonía adquirida en la comunidad y de enfermedad respiratoria viral aguda en el 2020 y probablemente en el que queda el 2021 es SARS-CoV-2. Entonces siempre tenerlo en mente. ¿Cómo vamos a valorar a los pacientes? Primero un interrogatorio que nos haga énfasis en los días desde el inicio de síntomas para saber en qué etapa estamos. Recordar, la segunda y tercera semana son las de deterioro respiratorio y enfermedad grave, pero también puede suceder en la primera semana. Y si sucede en la primera semana, entonces estos pacientes tienen mucho mayor probabilidad de progresar a enfermedad severa. Significa que mucho antes están presentando los cambios que ya deberían presentarse para la segunda o tercera semana. Entonces, cuando llegamos a la segunda o tercera semana, el paciente ya va a estar coronado. Para saber qué prueba de diagnóstico vamos a realizar. Les recuerdo, primera semana puede ser antígeno o PCR y para la segunda semana antígeno o PCR. Me faltó comentarles, en los primeros 3 días la PCR pierde mucha sensibilidad. Entonces ahí cobra mucho más importancia el diagnóstico clínico y por prueba de antígeno. Hay que saber qué tratamiento previo estaba tomando el paciente. Lamentablemente muchas personas se han animado a tratar COVID moderado severo en casa. Y esto hace que los pacientes lleguen al hospital porque de todos modos van a progresar en un estado mucho más avanzado, con pocas posibilidades de éxito en el tratamiento que se inicia. Entonces, saber el tratamiento previo que estaba recibiendo es importante para uno saber ante qué estado nos enfrentamos y saber interpretar. Por ejemplo, si el paciente ya estaba con esteroides, pues no va a llegar tan inflamado, pero de todos modos va a llegar con una enfermedad severa. Anticipar resistencias microbianas y aldeón antibióticos, que sobra decir que no estén indicados los antibióticos. Y también saber el tratamiento de sus comorbilidades, ¿no? Hay que saber si el paciente tuvo contactos en trabajo o en casa, ya enfermos o sanos, y poderles avisar que el paciente está siendo valorado por un probable caso de COVID-19 y que ellos también se aíslen. Hay que saber si el paciente se vacunó para influenza. ¿Por qué? Porque, pues bueno, influenza quizás sería el segundo virus a circular, ¿no? Pero parece que con la utilización universal de cubrebocas, pues prácticamente eliminamos la influenza, ¿no? Y también saber si el paciente ya había tenido COVID-19 antes. Sí existen las reinfecciones, son raras, son realmente muy raras, proporcionalmente son una mínima parte, pero pues bueno, existen. Y también me refiero a esto lo de COVID-19 previo porque parte de lo que llamamos ahora síndrome post-COVID, parte de sus síntomas son tos y disnea. Entonces puede que el paciente solamente presente cambios pulmonares intersticiales asociados al post-COVID. Hay que tener que preguntar por presentaciones atípicas, diarrea, las manifestaciones neurológicas que ya comentábamos, lesiones en la piel o eventos vasculares. Un laboratorio, pues lo general o la evaluación del paciente críticamente enfermo, pero que incluya PCR, dímero de gasometría arterial, BNP, troponina I, y los invito a que hagan siempre una prueba de
de VIH. Digo, porque tal vez es el sesgo de que soy infectólogo, pero si un paciente pisa al hospital, yo creo que es una buena oportunidad de que sepa su estatus de VIH, y al mismo tiempo una prueba positiva nos puede cambiar completamente el abordaje diagnóstico. Yo particularmente creo que no es necesario tomar interleucina 6 cuando llega un paciente, porque la secreción de interleucina 6 es bifásica, es decir, los macrófagos tipo 1 generan la interleucina 6, hay un pico de interleucina 6, que esto estimula una segunda ola de producción de interleucina 6 por los macrófagos tipo 2, que es de menor intensidad. Y esto se está realizando durante todo el día. Entonces, la actividad de la interleucina 6 en suero es la forma de picos y valles. Entonces, si tenemos un paciente sumamente inflamado, le podemos tomar interleucina 6 y da la casualidad que se lo tomamos en el momento donde está el valle y entonces está muy baja. Su vida media es de 10 minutos, por lo tanto, creo que ahora ya que tocilizumab está aprobado que ya sabemos que la evidencia de que sí funciona, pues sí, pueden tomar interleucina 6, pero no tomar decisiones terapéuticas en base a ahí. Hay que preguntarse si el paciente tiene tos y o diarrea y ser muy enérgicos en su control. ¿Por qué? Porque estas condiciones de saturación, el paciente que se mueve mucho, que está yendo al baño mucho, se va a desaturar. Y el paciente que tose mucho, pues se va a desaturar también. Entonces, son síntomas muy prevalentes y que su control puede llevar a que el paciente esté oxigenando bien. Imagen, pues bueno, radiografía de tórax y de preferencia tomografía de tórax. El tratamiento de COVID se basa principalmente en estos tres pilares: oxígeno, antiinflamatorios y anticoagulante. Todo esto con un soporte básico multiorgánico que va a depender de la presentación clínica y las condiciones de cada paciente, y donde todavía no hay pues evidencia así como muy francas en la utilización de antivirales y anticuerpos monoclonales. Estrictamente, estas tres, junto con un control estricto de comorbilidades y una hospitalización temprana, llevan al éxito en el tratamiento de COVID. En antiinflamatorios hay dos grupos principales de medicamentos. El principal y más importante son los esteroides, que tienen que ser utilizados solo en los pacientes con necesidad de oxígeno. Y bueno, todo un artículo está resumido en esta tabla de Forest Plot, donde vemos cómo los pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva son los que más se benefician, los que tienen oxígeno también. Al contrario, los pacientes que no recibieron oxígeno. Los pacientes que no necesitan oxígeno no deben recibir esteroides. Punto. ¿Por qué? Porque les va peor. La dexametasona en el estudio Recovery logró una disminución de la mortalidad del 38 a 40%. Eso es algo brutal. Y que no hay ningún medicamento ni ninguna antidepresión para COVID-19 que haya demostrado esta disminución de la mortalidad. La dosis utilizada en Recovery es de 6 miligramos al día y se tiene que quedar al alta o completar 7 a 10 días. Para Recovery, cuando los pacientes iban de alta, dejaban de darle el esteroide y listo. No les daban esteroide oral para llevarse a casa. Y si el paciente requería estar más tiempo en el hospital y si cumplían 7 o 10 días, pues ahí le terminaban el tratamiento. ¿Cómo decidían si 7 o 10 días? Pues depende de la evolución del paciente. Es mejor dexametasona que hidrocortisona, y a la vez hidrocortisona es mejor que metilprednisolona. ¿Y se puede utilizar el equivalente a prednisona de cualquiera de estos? Sí. Quizás habrá determinantes de absorción. Estamos en paciente absorber la prednisona, ¿no? Y quedarse intravenosa. En España utilizaron pulsos de metilprednisolona. Todavía los utilizan. Parece que esteroides a dosis altas tienen un mayor efecto antiinflamatorio y puede irle mejor a los pacientes. En mi experiencia personal y con lo que vivimos en el área COVID del Hospital Civil Viejo de Guadalajara, yo estoy a favor de la utilización de esteroides de dosis altas.
ya sea metil, dexametasona, etcétera. Me gusta más la metil cuando se va a subir mucho la dosis porque esa la puedes titular y puedes jugar mucho más con la dosis que con nosotros y su vida media es más corta. Sin embargo, tiene un efecto mineralocorticoide mucho más alto. Entonces los pacientes puede que empiecen a ser muy hipertensos. Y pues bueno, la respuesta respecto a que si los esteroides a altas dosis son mejores que la dexametasona 6 miligramos al día, está por saberse en las siguientes semanas. Hay varios estudios corriendo al respecto. Y el otro antiinflamatorio que ha demostrado beneficio pues es el tocilizumab, del que ya hablamos, es un inhibidor de la interleucina 6. Siempre se tiene que utilizar junto a esteroides para lograr el beneficio real de su utilización. Hay estudios donde se demostró que no servía del todo o que su impacto era mínimo, pero con esteroides sí se logró un beneficio sustancial. Hay una disminución de mortalidad de 4% más agregado a la dexametasona, que bueno, en números son muy poco, perdón, pero cuando estamos hablando de que estamos viendo miles de casos al día, pues bueno, eso ya se traduce en quizás también cientos de pacientes que regresan a casa con sus familias, ¿no? Dosis de 8 miligramos kilo, con una dosis tope de 800 miligramos dividido en dos dosis de 400 cada 12 horas, es decir, una dosis de 400 y a las siguientes 12 horas otra dosis de 400. Y los anticoagulantes. Se prefieren las heparinas de bajo peso molecular para un COVID moderado 0.5 miligramos kilo día, para un COVID severo crítico, algo que se ha denominado en este contexto dosis profiláctica alta, que no es terapéutica, porque la terapéutica es el día de 1 miligramo kilo produces al día o 1.5 miligramos kilo día. Está esta conducta terapéutica o también está la que está dictada por Dimero D. A mí me gusta más la clínica que la que es dictada por Dimero D porque el paciente puede, o sea, es dinámico, puede estar empeorando un día, mejorar, etcétera, y mientras que el dímero D puede seguir elevado pues, algunos días, ¿no? Elevaciones súbitas, abruptas de dímero D siempre tienen que ir seguidas de un abordaje para ver si el paciente hizo algún trombo, ¿no? Tanto de musculatura pulmonar como periférica. Y no hay estudios adecuados sobre los anticoagulantes orales. Es importantísimo, por favor, no hay evidencia de anticoagulantes orales. O sea, la lógica hace pensar que sí hicieron y que le va a ir bien al paciente si toma los anticoagulantes orales. No estoy en contra de eso, ¿no? Pues al final de cuentas, estamos en pandemia, solamente llevamos un año y falta muchísima información que sacarle de esta enfermedad, pero nadie va a saber decir la dosis adecuada de un anticoagulante oral o cuál anticoagulante oral es mejor a otro hasta que tengamos buenos estudios. En cuanto a antivirales, ayer justamente se aprobó el Remdesivir en el país. La OMS, perdón, no lo tiene aprobado. La FDA sí lo tiene aprobado y en Europa no lo tienen aprobado. ¿Por qué? Porque Solidarity y Recovery, que son los estudios más grandes, reales, realmente son los más grandes en el estudio de COVID-19, no encontraron un beneficio en la utilización de Remdesivir, y los estudios ACTT, que están financiados por la NIH de Estados Unidos y la industria privada, sí encontraron un beneficio, en una disminución de 3% en la mortalidad. Es un análogo nucleócido. Lo que hace es, a través de la generación de un nucleócido, digamos como un falso nucleócido, un falso sustrato, que es el trifosfato de remdesivir, que es el metabolito del remdesivir, se mete en la cadena del RNA que está produciendo el virus, y como es un falso sustrato, entonces la interrumpe, ya no puede unirse a las demás cadenas de RNA, y entonces se detiene la producción de forma prematura de RNA. Es un medicamento que fue inicialmente diseñado para ébola, en donde tampoco es muy efectivo por sí solo, en un combo sí es muy efectivo, pero pues bueno, se probó para SARS-CoV-2 y dio resultados. Se tiene que dar los primeros 7 días de clínica, nunca en pacientes con ventilación mecánica invasiva ni ECMO. ¿Y por qué? Porque en estos no demostró ningún beneficio, y es en realidad
interesante pensar que si un paciente necesita un medicamento los primeros 7 días de clínica y que en este periodo es exactamente el periodo donde no espera que el paciente esté intubado con ECMO, pues naturalmente, cuando el paciente esté intubado con ECMO, pues ya no va a haber mucho virus que dar. ¿Y por qué se tiene que dar en los primeros 7 días de la clínica? Porque esos son los días de la etapa viral del virus, de la enfermedad, perdón. Posteriormente viene una etapa inflamatoria, pero cuando está la replicación viral activa es siempre en la primera semana. Se da dosis de 100 miligramos al día con una primera dosis de 200 miligramos, solo por 5 días y se acabó. Y la disminución de mortalidad del 3% demostrada en ACTT1. ACTT2 lo combinó con baricitinib y realmente no hay mucho cambio respecto a la ACTT1. Las terapias en desarrollo, pues bueno, anticuerpos monoclonales contra spike protein, que son bamlanivimab, ahí se me fue una O, debe ir ahí, etesevimab, imdevimab y casirivimab. Estos anticuerpos monoclonales están aprobados en uso de emergencia en Estados Unidos para pacientes con factores de riesgo, que es más de 60 años o que tengan más, una enfermedad o más que los pueda poner en riesgo para progresión severa de COVID-19. Sí disminuye en 70% las hospitalizaciones. Es un medicamento bastante bueno, pero tiene que ser indicado en el momento de la infección. O sea, uno tiene que estar activamente buscando a los pacientes que tienen menos de una semana de síntomas y con factores de riesgo para poderles ofrecer el medicamento. Hay anticuerpos contra factores estimulantes de macrófagos, otilimab. Hemos participado en estudios de otilimab en el Hospital Civil. La respuesta es formidable. Y hay un press release de hace como unas 2 semanas donde parece que sí es una terapia promisoria. Y también está el molnupiravir, que es un antiviral diseñado específicamente para SARS-CoV-2 y que parece que puede ser el oseltamivir para SARS-CoV-2. En cuanto a cómo ventilar al paciente, pues bueno, el paciente realmente puede ir progresando desde punta nasal de mascarilla reservorio, alto flujo. Apóyense del prono despierto. Generalmente las sesiones de 2 por 2 horas los pacientes la toleran bien y hay buenos resultados. Sí llega a haber incremento en oxigenación, sobre todo en los pacientes que tienen fenotipo L, y es lo que vamos a hablar más adelante. Cerca del 70% de los pacientes van a responder a este prono despierto y pues bueno, lo otro pues es ya ventilación invasiva en prono, que ha demostrado ser una herramienta básica en el manejo de terapia intensiva de COVID. Un intensivista italiano generó esta teoría de que hay 2 tipos de fenotipos en COVID, fenotipo L y fenotipo H. El fenotipo L son los pacientes que tienen una elastanza disminuida, una compliance aumentada y que necesitan volúmenes bajos en ventilación mecánica para lograr vencer las membranas hialinas, el ARTS, todo esto, ¿no? Vemos opacidad en vidrio despulido por parches. A veces puede ser, o más bien en la generalidad de los casos es subpleural, pero no es una regla que esté así. Y estos pacientes responden mucho a prono. Puede que sea algo con lo que se beneficien. Y están los de fenotipo H, que estos pacientes tienen una elastanza muy incrementada, están en edema agudo de pulmón, su pulmón pesado. Por tomografías de medición de volumen, el paciente incrementa 2 litros de volumen su peso pulmonar. Estos pacientes se benefician definitivamente de posición prono y es lo que tiene que suceder, y llevan PIPs altos con volúmenes bajos de protección pulmonar, pero el PIP alto les ayuda bastante. El alto flujo ha demostrado ser una herramienta pues casi básica para el manejo de COVID, si retrasa o evita la intubación. Y nos da varias ventajas. Primero, que ofrece un aire húmedo y tibio, con lo cual se mantiene una fisiología respiratoria mucho más cercana a respirar aire miel. Provee de algo de presión positiva hacia la vía aérea superior y por lo tanto hay una disminución del espacio muerto, feruliza toda la vía aérea y entonces el paciente termina sin espacio muerto. Y hay que estar calculando de forma frecuente el índice de ROX, se recomienda un inicio cada 2 horas. Si les da un resultado de menos de 3.5, el paciente tiene todo para fracasar en la siguiente hora.
Por lo tanto, es probable que ese paciente sí necesite intubarse y si tiene más de 4, pues hay un poco riesgo de que el paciente fracase y puedan revolverlo en 2 horas. Si sigue subiendo de 4, pues el paciente está respondiendo bien a alto flujo. ¿Qué terapias han demostrado no tener beneficios? Acitromicina no sirve para nada, interferón no sirve para nada, colchicina no sirve para nada. Es triste tener que decir que ivermectina no sirve para nada y reforzar que la ivermectina no sirve para nada en COVID. Hidroxicloroquina no sirve para nada. Sí, sí lo dimos. Pero bueno, al final de cuentas la evidencia y la ciencia nos mostraron que estábamos mal y entonces corregimos y ya no damos hidroxicloroquina. Desde hace pues como 10 meses. Lopirrito no sirve para nada. Plasma convalescente. Se tenía mucha esperanza para el plasma, pero lamentablemente no sirvió. Igual, sobra y parece esta burla, pero tenemos que decirlo. Dióxido de cloro no sirve para nada. Y las vitaminas no sirven para nada en el COVID. ¿Qué escalas de severidad pueden utilizar? Está el COVID-GRAM, que les pronostica una progresión a enfermedad severa, de un área bajo la curva de 88%, bueno, tiene un buen rendimiento para su utilización. Utiliza 10 variables: edad, nivel de conciencia, hemoptisis, disnea, número de comórbidos, historia de cáncer, normalidades en radiografía, un radioneutrófilo de linfocitos, DHL y biletemina directa. Es bueno realizarlo al ingreso. Y cómo se llama la tomografía en los pacientes que tienen COVID-19. Esta es la escala famosa de Corrats. En realidad hay muchas, pero a lo mejor Corrats es, digamos, la más universalizada y por lo tanto con la que pueden ustedes hablar con su radiólogo. De un Corrats 3 o un Corrats 5, yo creo que sí hay que evaluar si el paciente tiene COVID. Un Corrats 4 y 5, pues prácticamente hacen el diagnóstico. Y cuando un paciente ya tiene PCR positiva, pues es un Corrats 6. Todo esto en base a localización y severidad de los infiltrados en vidrio expelido. Yo les recomiendo que ustedes presenten tomografías con Corrats y con porcentaje de afectación. Alguien puede tener Corrats 5, pero con 20% de afectación pulmonar, y otra persona puede tener Corrats 5 con 80% de afectación pulmonar. Es decir, el número de Corrats no representa el daño o la severidad de la neumonía. Y una sola imagen para hablar de equipo de protección personal. Este es todo el equipo de protección personal que se necesita. No botas en los zapatos, no gorrito de salchichonería. Hay que utilizar protección ocular, que puede ser con una careta o goggles, un N95, una bata desechable, un par de guantes que en una recomendación muy, muy personal y así como de cuates, si no quieren usar guantes, adelante, está bien. Yo creo que, y hay estudios donde se demuestra que la utilización de guantes en áreas de COVID incrementó las infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Pues porque se nos olvida que tenemos guantes, no nos lavamos las manos y el guante alberga mucho más fácil bacterias. Entonces, recomendación, o no usen guantes, o se lavan las manos con el guante puesto, o cambien de guante entre cada paciente. Y la bata desechable, y esto es todo lo que se necesita para valorar pacientes con COVID-19 cuando uno va a ver al paciente adentro. Si tenemos, o si hay un área COVID, no tenemos que entrar vestidos al área COVID. Cuando uno va a entrar ya a contacto con el paciente es cuando uno se tiene que vestir. Y pues bueno, para fines de control de infecciones, ¿cuándo se va a retirar el aislamiento? Después de 3 días en los pacientes, ya que el paciente tenga 3 días asintomático, entonces uno ve si es cuadro leve o cuadro grave. Si es un cuadro leve, el paciente tiene que haber cumplido 10 días desde el inicio de síntomas para ya poder decir que el paciente no contagia y que ya puede salir del área COVID o salir de su casa, ¿no? Y en cuadros graves, que son los que necesitan oxígeno, por definición, ese paciente puede estar aislado 14 o 21 días. Yo les recomiendo que sean 14, ya hay mucha evidencia de que son 14 días y que después de eso, si el paciente no está inmunocomprometido, ya no contagia después de 14 días. Pero pues hay algunos sitios donde todavía se exigen los 21 días, ¿no? Sin realmente una evidencia franca.
pues ya en realidad es como tratar de resumir todo lo que se sabe de COVID-19. No hablé de vacunación, porque naturalmente no es parte del tratamiento y podemos seguir hablando horas de vacunación. Les agradezco muchísimo su tiempo y haberme escuchado. Si tienen alguna duda, por favor, los invito a tomar el micrófono y con toda confianza hacerlo. Oye, Cristian, pues felicidades. La verdad me encantó la plática, a pesar de que yo veo paciente COVID, la verdad es que me enseñaste bastante hoy. Ese es, bueno, lo primero, ¿no? Número dos, pues recordarle a los muchachos que a pesar, el uso crónico de esteroides, obviamente hay que vigilar datos de Cushing y sobre todo en el destete de los pacientes con dosis altas de esteroides, pues evitar la insuficiencia adrenal, ¿no? Esos son los dos puntos importantes. Y con respecto a la anticoagulación, la verdad es que aunque sea off-label, la experiencia de la mayoría de los que utilizamos anticoagulantes, yo en algunos casos, sobre todo con factores de riesgo, en algunos casos en pacientes no hospitalizados, sí utilizo la anticoagulación oral. Con mis colegas cardiólogos he hablado con respecto a eso. La verdad es que muchos dan dosis de rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, otros 10 cada 24 horas, otros 20, otros 15. Yo soy más aventurado, sobre todo, y doy dosis hasta de rivaroxaban de 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, sobre todo en aquellos pacientes que yo intervine o cosas así. De hecho, jóvenes, el doctor Alfaro, yo sé que se ve muy chavo, porque ahorita fue un comentario así generalizado, pero este cuate tiene una experiencia. Estoy muy chavo. Ya crecerás, ya crecerás. Pero me encantó a mí en el momento que empecé a trabajar contigo ahí en el medio privado, me impresionó mucho realmente ver la forma de que no teníamos en este hospital, en el Country 2000, no teníamos como esa barrera que se tiene en el IMSS, ¿no? O sea, porque realmente en el IMSS entras todo protegido y realmente he aprendido bastante ahí contigo porque tanto a cuidarme y no sobrecuidarme, y también porque el simple hecho, los excesos son malos, ¿no? Y bueno, jóvenes, si tengan alguna duda, déjame checar el chat. Están preguntando por la bibliografía y están preguntando con respecto a Apixaban. El Apixaban Irving, bueno, en mi caso la verdad es que yo prefiero el Apixaban sobre todo en pacientes mayores de 85 años. Las dosis que utilizo son plenas, 5 miligramos cada 12 horas. Tengo más experiencia con el rivaroxaban, pero la Apixaban yo solamente lo utilizo en pacientes mayores de 85 años. No sé qué opinión tengas tú, Cristian. Fíjate que acá en el Hospital Civil se prefirió Apixaban, pero por la población de pacientes que teníamos. Hubo un momento en la pandemia donde pues, no teníamos camas, ¿no? Y había pacientes que necesitaban estar en el hospital, pero que a lo mejor no estaban tan graves y que podían conseguir oxígeno y seguir el tratamiento en su casa. Entonces, pues es difícil decirle a alguien, pues vea un video en YouTube y aprenda a inyectarse Clexane, ¿no? Entonces, les dimos, o bueno, se vio en un consenso. A mí se me hizo algo aventurado, porque, pues, como les digo, no hay evidencia que nos diga que puede servir, pero en darles Apixaban. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que veíamos tenían enfermedad renal crónica, estaban obesos, eran de la tercera edad, y parece ser como, a lo mejor Manuel me dirás lo contrario si no es así, pero como que o como que es el anticoagulante quizás con un perfil como que va más dirigido hacia esos pacientes. Y pues se prefirió dar ese, ¿no? Muchas veces llegaban los pacientes y pues, seguían entre ellas ni les tomábamos laboratorios ni nada, ¿no? Pero pues ahí como que el 20% de nuestros pacientes en la unidad tenían enfermedad renal crónica agudizada, de forma que pues se decidió por Apixaban. No estoy en contra de utilizarlos, solo es lo que dices, ¿no? O sea, no hay una dosis y pues no sabemos como cuánto
cuánto tiempo los van a tomar, etcétera, ¿no? Seguramente la información va a salir y la realidad de las cosas es que hemos aprendido que sí sirve, ¿no? En un ámbito en el que estamos, pues es difícil decirle a alguien, es que en mi experiencia, pues la realidad es que, pues sí, ¿no? Muchas cosas de las que no se saben pues, tienen que ser en un inicio compartidas de esa forma y sí les ayuda, ¿no? La anticoagulación oral. Ese sería mi comentario respecto al Pixabay. No, de hecho, me encantó mucho un comentario tuyo, Cristian, al inicio, de que probablemente lo que digamos hoy, el día de mañana puede ser una mentira. Entonces, en realidad, eso lo estamos viendo ahorita con todos los medicamentos. Yo llegué a utilizar hidroxicloroquina, llegué a utilizar ivermectina. Lo único que no utilicé de esa lista fue el hidróxido de cloro, pero en algún momento lo pensé, ¿eh? O sea, dentro de mi histeria, colega. ¿Mm? Pero, Sí, sí. pues nada más, con respecto a la Pixabay, bueno, las anticoagulaciones orales, realmente nadie tiene la verdad absoluta. Yo utilizo más Rivaroxaban, porque tengo más experiencia con el Xarelto, así de sencillo. Pero por otra razón no lo utilizo ninguno. Sí, de acuerdo. Es otra, ¿no? En la que uno se sienta mejor, con mayor experiencia, dosis, etcétera, pues adelante. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, nada más para comentarles, la clase la voy a subir en YouTube en un momentito. Como dijo el doctor Alfaro, la bibliografía está en cada diapositiva para que la busquen. Y bueno, nada más para culminar, Cristian, están preguntando que si alguien tiene experiencia con Deflazacort. Yo no, ¿eh? Yo no. No, yo no he utilizado, de hecho, por ahí he visto algunos pacientes o recetas de colegas que han dejado de Flazacort y eso pues me llevó a buscar, ¿no? Hay algunos estudios retrospectivos en Europa donde daban de Flazacort, pero en realidad la minoría de los casos. Y pues bueno, el Flazacort es un esteroide que tiene poca actividad mineralocorticoide, etcétera, y que tiene un equivalente con prednisona, ¿no? En teoría, no habría problema, sigue siendo un esteroide, pero yo creo que pues hay que seguirnos pegando como a Predni, ¿no? La titulación de la dosis puede ser mucho más con Predni, subir la dosis puede ser mucho más con Predni, si es que nos vamos por un esteroide que no sea dexametasona. Y esto me abre al siguiente comentario. ¿Por qué no utilizar dexametasona? Si tenemos la dexametasona es sumamente barata, si puede estar inyectada, puede ser tomada, ¿por qué experimentar con otros esteroides con poca evidencia como el Flazacort? Muy bien. Oye, no sé si nos puedes compartir tu email por si llegamos Sí, por supuesto, claro. Sí, cualquiera. para Los pongo acá en el chat. Así es, ¿va? Entonces, si quieres, ese lo comparto a través del chat que tengo con los muchachos, tus datos. Y pues nuevamente, muchas gracias. Jóvenes, dentro de 15 días vamos a ver con un arritmiólogo, vamos a ver arritmias supraventriculares y ventriculares en urgencias. Dentro de un mes vamos a ver urgencias nefrológicas precisamente con el doctor Néstor, ¿sí? Compañero de nosotros. Y parece ser que Cristian tiene más cosas preparadas para nosotros. No sé si tengan algunas dudas. Si no hay dudas, pues Cristian, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente que estén muy bien. Bonito fin de semana. Qué gusto trabajar contigo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bye.